Welcome everyone. Welcome back to the show. It's your host, Danny Bienvenidos a Haiphong. todos. I am joined Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haiphong. Estoy acompañado por el coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete de Colin Powell y coronel retirado del ejército, y por Patrick Henningsen, periodista independiente y analista geopolítico de 21st Century Wire. Señores, muchas gracias por acompañarme hoy. Encantado de estar contigo, Danny. Bien, pues empecemos. Sé que probablemente ambos habéis escuchado el discurso de guerra de Donald Trump en las últimas 24 horas, en el que declaró que habrá al menos de 2 a 4 semanas más de combates. Los mercados están completamente alborotados ahora mismo. Una de las cosas más llamativas que me resultó muy sorprendente, o quizá nada sorprendente en absoluto, aunque podría ser un golpe para la maquinaria bélica estadounidense, fue que mientras Donald Trump decía que los misiles de Irán estaban acabados, su marina destruida y su ejército terminado, Irán en realidad lanzó uno de sus mayores ataques con misiles contra Israel y en toda la región del Golfo durante la noche, justo cuando el discurso de Trump estaba a punto de comenzar, y después. Así que aquí hay un informe de Fox News, cuando su discurso estaba a punto de empezar. Golpeado por Irán. El Tribunal Supremo. Israel está siendo golpeado por Irán. Suenan sirenas sobre Tel Aviv mientras una lluvia de misiles impacta en la nación. Demos paso a Jonathan Hunt con más información, Jonathan. Kaylee, Israel en general y Tel Aviv en particular han estado bajo un bombardeo casi constante durante todo el día de hoy. De hecho, uno de los más intensos desde los primeros días de esta guerra. Hace aproximadamente una hora tuvimos una serie de sirenas que duró una hora y vimos cómo se lanzaban interceptores desde esta zona. Así que estos son solo algunos de los resultados de ello. So, and here's just some of the results of that. In Bnei Brak, there was a major En Bnei Brak hubo un gran desastre de alcantarillado causado por estos ataques con misiles. Quizá pueda empezar contigo, Patrick. ¿Cuáles son tus impresiones? Más tarde puedo poner la parte más importante del discurso, su anuncio sobre cuánto tiempo durará esta guerra a partir de ahora. Pero, en definitiva, ¿cuáles son tus impresiones no solo sobre el discurso de Donald Trump, sino también sobre cómo ha respondido y se ha comportado Irán antes, durante y después? A estas alturas me he quedado sin palabras. Cambia de opinión cada día, incluso cada hora. Hace apenas un par de días teníamos esa tan cacareada propuesta de paz de 15 puntos, o lo que fuera, un ultimátum, y eso simplemente desapareció del ciclo informativo. Luego se hizo otro anuncio. Cuando se ocupa la señal nacional para que el presidente pronuncie algún tipo de discurso importante, uno espera que al hacerlo tenga algo de sustancia que compartir con el pueblo estadounidense, algún tipo de anuncio o declaración de política relevante. Pero no dijo nada que no hubiéramos oído ya cientos de veces, con su habitual ambigüedad. Este ha sido el Donald Trump más incoherente hasta ahora. El presidente de los Estados Unidos, sus discursos son cada vez más incoherentes. Es muy difícil seguir su línea de pensamiento, si es que hay alguna línea de pensamiento que seguir. Me recuerda a esa escena de Apocalypse Now, en la que el personaje de Martin Sheen habla con el coronel Kurtz, y Kurtz le dice, ¿qué opinas de mis métodos? Y Sheen le responde, no veo ningún método, señor. Esa es más o menos la sensación que tengo con Donald Trump, completamente perdido en la jungla, en su propio mundo delirante. Y sabes, si quieres desmontar las mentiras en esto, Danny, podríamos hacerlo. Su recuerdo de la historia es bastante asombroso. Dice que Estados Unidos estuvo en la guerra de Vietnam durante 19 años.
Creo que apunté 19 años, 5 meses y 29 días. ¿Y sabes qué? Pensé, ¿de dónde sacaste esa cifra? Luego pensé, espera un momento, Stephen Miller o quien sea que esté escribiendo este discurso, entonces debería ir a Wikipedia porque probablemente de ahí saquen sus números. Si no me equivoco, la participación oficial de Estados Unidos o las operaciones de combate en Vietnam comenzaron después del incidente del Golfo de Tonkin, que creo que fue en 1964. Las hostilidades terminaron con los Acuerdos de París el 29 de marzo de 1973. Así que, en realidad, no fueron 19 años, presidente Trump. Según mis cálculos, fueron 8 años, 7 meses y 22 días. Pero claro, no tengo la cualificación suficiente como para escribir discursos para el presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué sabría yo? Y podría seguir. La otra fuente fue Wikipedia. Básicamente, todo esto se extrajo de Wikipedia. Así que el argumento del presidente era, oye, dejad de quejaros de esta guerra. La Primera Guerra Mundial, la Segunda, Corea y Vietnam duraron mucho más. Esta solo lleva 32 días. Así que casi está reprendiendo al público estadounidense de una forma bastante burda y extraña. Es casi una broma en realidad a estas alturas. Quiero decir, ni siquiera merece una respuesta el discurso que dio. Y además dijo que ya sabes, es lo mismo, las justificaciones para la guerra. Seré breve, ¿de acuerdo? Y le pasaré la palabra al coronel Wilkerson. Pero dijo que Irán es el principal patrocinador estatal del terrorismo. Esto es una completa mentira. Proviene directamente del memorando de puntos de conversación del lobby israelí, repetido hasta la saciedad por todos los políticos y medios de comunicación estadounidenses. Simplemente no es cierto. Dijo que Irán era responsable de los soldados estadounidenses muertos en el atentado contra los cuarteles de los marines en Beirut en 1983, suponiendo aparentemente que Hezbollah fue quien lo hizo. Pero Hezbollah no se organizó formalmente ni emitió un manifiesto hasta 1985. El contexto es importante. Israel estaba ocupando el sur del Líbano y Estados Unidos estaba ocupando militarmente el Líbano. Los destructores navales estadounidenses estaban bombardeando objetivos dentro del Líbano en ese momento. Así que se trataba de facciones de resistencia libanesas, sea cual sea el nombre que se les dé. Y el otro asunto eran las bombas trampa en las carreteras de Irak. Irán está masacrando a nuestros soldados. No, eran facciones de la resistencia iraquí. Y ten en cuenta que parte de la resistencia chií fue armada y entrenada por el ejército de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Así que no eran iraníes. Además, Estados Unidos invadió y ocupó Irak ilegalmente, de modo que nuestros soldados estaban allí de forma ilegal, bajo una justificación falsa de armas de destrucción masiva. Y luego, él tiene su propio fraude de las armas de destrucción masiva, que consistía en decir que Irán era una amenaza inminente a semanas de tener un arma nuclear. Otro fraude de armas de destrucción masiva. Así que cada parte del argumento de Trump sobre por qué Irán es malvado, que son el principal patrocinador estatal del terrorismo, no, el principal patrocinador estatal es Estados Unidos. Arabia Saudí, Qatar, esos son los principales. Israel, esos son los principales patrocinadores estatales del terrorismo en el planeta, no Irán. Irán estaba luchando contra nuestros terroristas. Fue Qasem Soleimani quien estaba luchando contra nuestros terroristas. Hezbollah estaba combatiendo a los terroristas que nosotros armamos, respaldamos y financiamos en Siria e Irak. Bien, eso es un hecho. Así que las mentiras sobre las que Estados Unidos sostiene sus narrativas imperiales son simplemente asombrosas. Y muy poca gente, especialmente en nuestros medios, el New York Times dijo, estos son los puntos clave del discurso de Trump, refutó prácticamente ninguna de las mentiras que dijo el presidente. Así que ahí está nuestro medio de comunicación dominante. Entonces, ¿de qué sirve realmente todo esto? Sí, muy buenos puntos, Patrick. Creo que es una base excelente. Y Coronel Wilkerson, ya sabe, parece que cuando Donald Trump hablaba anoche, básicamente estaba sacando conclusiones que en efecto Irán le había puesto a prueba.
Incluso antes de eso, el presidente Erdogan había publicado una carta exponiendo los hechos, muchos de los cuales tú, Patrick, y otros habéis comentado en este programa en relación con las causas profundas de esta guerra. Pero aún así, Irán ha respondido de manera contundente. No parece en absoluto derrotado militarmente, a pesar de que Estados Unidos e Israel, especialmente Estados Unidos y Donald Trump, dicen que esto se acabará en 2 a 4 semanas. ¿Cuál es su reacción al discurso y a la realidad sobre el terreno? Y si cree que hay una brecha entre ambas cosas. Sin juego de palabras, supongo. There's a gulf between those two things. No pun intended, I guess. Actually, I had the speech summed up for me. En realidad, me resumieron el discurso y fue un resumen muy breve. No necesitaba ser extenso. Alrededor de las 3:34 de la madrugada de hoy, no lo vi, no quise verlo, no lo soportaba. Luego decidí sintonizar a cualquier portavoz iraní que pudiera encontrar y que estuviera respondiendo al discurso, ya fuera casi simultáneamente o dándome una visión más amplia. Y he aquí que me encontré. Junto a Sergei Lavrov y Wang Yi en China, probablemente el mejor diplomático del mundo en este momento. Bajo la presión de los acontecimientos, se podría decir que tenía que serlo, pero creo que lo es. Araghchi, Abbas Araghchi, hablando extensamente en Al Jazeera English. Una buena elección esa Al Jazeera English, aunque decidió hablar en Farsi. Even though he decided to speak in Farsi, and therefore the translation slowed things down a bit. Y por tanto la traducción ralentizó un poco las cosas, pero me hizo escuchar con un poco más de atención. Escuché a un hombre destruir a Donald Trump, destruir a Steve Witkoff, destruir a Jared Kushner, destruir a Bibi Netanyahu, no con bombas ni con balas o bayonetas, nada de eso. Los destruyó con palabras, palabras que sonaban verdaderas, palabras firmes, palabras que describían lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento, palabras que decían que Witkoff no había hablado con un solo iraní. Punto. Ahora vuelve atrás y mira esa reunión del gabinete en la que Witkoff, en su servilismo, intenta impresionar a Donald Trump todo lo posible, contándole todas las cosas que hicieron y que no llegaron a nada. Bueno, básicamente no llegaron a nada porque no habló con un solo y solitario iraní. Habló con pakistaníes, habló con omaníes y con otros que ofrecían sus buenos oficios, quizá un intermediario de tercer o cuarto nivel. Nunca habló con ningún iraní, y Araghchi simplemente lo dejó en evidencia por completo en ese asunto, y por supuesto también a Trump como consecuencia. Luego, lo segundo que hizo fue expresar cuál era la posición de Irán, e insinuó que la habían transmitido, ya fuera por teléfono, por carta, por correo electrónico, lo que fuera, simplemente al mencionarlo en los consejos de gobierno. Fuera cual fuera el método, habían comunicado sus condiciones para el cese de esta guerra, y son directas, muy lógicas, muy comprensibles, especialmente teniendo en cuenta lo que Patrick acaba de decir sobre nuestra culpa en todo esto. Y son claras. Básicamente lo que dicen es que la pequeña alimaña conocida como Israel y su papá grande tienen que detenerse. Punto. Tienen que detenerse. Y quizá haya otras cosas como incluso reparaciones y algunas otras cuestiones que deben derivarse de eso, pero tienen que detenerse. Fueron mucho más allá del plan de 5 puntos que los chinos y los pakistaníes expusieron hace unos días. Pero él es muy firme al respecto, y creo que está siendo sincero. Está actuando como un diplomático, está siendo honesto, y le está diciendo al mundo, y a Donald Trump, si Donald Trump quiere escuchar, cosa que dudo, exactamente cómo ve Irán esta situación. Y no van a detenerse hasta que muera el último iraní o se cumplan estas condiciones. Toma eso, Donald Trump. Take that, Donald Trump. Yeah, now, and Patrick, I'll just pull up the shape of... Sí, y Patrick, voy a repasar todo lo que ocurrió en torno a este discurso, en lo que respecta a los objetivos militares de Irán. Los ataques se produjeron en varias oleadas. Por supuesto, tenemos los misiles lanzados contra Israel, los centros de datos de Qatar y Amazon en Bahrein, que Irán afirma haber destruido, y más de 150 misiles y cohetes disparados por Hezbollah. Y luego, quiero tu reacción a esto, Patrick. Esto es lo que están haciendo los Estados Unidos en respuesta a este discurso.
Donald Trump se jacta del bombardeo de un importante puente que estaba a punto de completarse, llamado Puente B1. Aquí lo tenemos presumiendo de ello. El puente más grande de Irán se viene abajo, para no volver a usarse jamás. Es hora de que Irán haga un trato antes de que sea demasiado tarde. Así que ahí tienes el contraste, Patrick. Reacciona a lo que te parezca importante de este acontecimiento, de estos acontecimientos. If Patrick doesn't mind for just one second. A Patrick no le importa ni por un segundo, porque has mencionado Bahrein. Permíteme señalar otra cosa que incrimina a Rubio y a Hexet. Deberían ser llevados a la guillotina. 2,000 personas, la mayoría marineros, acaban de llegar a Norfolk. Llevaban una bolsa en la mano, con lo que pudieron meter lo que consideraron valioso. Solo una pequeña bolsa. Ahora están bajo la responsabilidad de la Marina en Norfolk. ¿Sabes quién se está ocupando de estas personas? Los ciudadanos de Norfolk, Hampton Roads y Chesapeake. Nadie les avisó. Y llegaron a Bahrein después de ese golpe devastador a la instalación principal, la refinería. Llegaron a Bahrein y les dijeron, meted todo lo que podáis en una bolsa. Esta es la bolsa más grande que podéis llevar. Y salid de aquí, porque os vamos a subir a un avión. Os sacamos de aquí. Así es como evacuamos. Apostaría que eso está ocurriendo en toda la región. Sí, Patrick, interven. ¿Cuál era tu pregunta antes, Danny Haiphong? Oh, solo quiero tu reacción ante ese contraste. Tienes a Donald Trump jactándose de la destrucción de un importante puente iraní en las últimas 24 horas, especialmente después de ese discurso. Creo que eso ocurrió. Y luego la lista de Irán con los objetivos que aún mantiene, a pesar de las afirmaciones de que Irán está acabado. Bueno, por parte de Irán, atacar a Israel, otro bombardeo contra Israel, quiero decir, eso simplemente refleja lo absurdo de las afirmaciones del presidente. Pero lo más revelador es el hecho de que Irán programó ese lanzamiento de misiles justo al final del discurso nacional de Trump, lo cual fue, en cierto modo, una forma de que los iraníes demostraran lo sofisticados que son en su capacidad para provocar a Estados Unidos y a Occidente, no solo en las redes sociales, sino también en el campo de batalla. Así que están haciendo una declaración muy clara, y creo que eso fue devastador para la gente en Israel. De nuevo, ¿dónde está Benjamin Netanyahu durante todos estos bombardeos? Parece estar ausente la mayor parte del tiempo. ¿Sabes? ¿Dónde está exactamente? ¿Cuál es la verdadera situación política en Israel? Así que, sobre el puente, quiero decir, ese tipo de puente colgante es el único de su clase en Asia, creo, o al menos una de las mayores obras de ingeniería de su tipo en toda Asia. ¿Y qué hace Estados Unidos? Simplemente lo destruye. No es un puente militar, es un puente civil. Probablemente va a causar muchas interrupciones para la gente que necesita cruzar. Hay una razón por la que construyeron un puente sobre ese tipo de terreno, obviamente, como en cualquier otro lugar del mundo. Pero es precisamente esa actitud tan petulante y esa clase de arrogancia, no sé, casi malvada, diría yo, del presidente y de esta administración, que simplemente van a destrozar la sociedad iraní. Lo dijeron abiertamente. Dijeron, ya sabes, vamos a hacer que este país sea incapaz de funcionar como país. Y lo están justificando, afirmando que se basa en las mismas mentiras que mencioné al principio, que Irán es el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Por lo tanto, este ataque se enmarca bajo el paraguas general de la guerra global contra el terrorismo, con Irán como el peor antagonista de esta historia. Quiero decir, así es como lo presentan, así es como lo justifican. Cualquiera que se oponga o resista a Israel en la región es etiquetado como terrorista. Y te digo ahora mismo, este es el mayor problema del sistema internacional actual. Esta etiqueta se ha abusado.
Se ha utilizado y abusado de ello. Es una definición arbitraria, prácticamente carente de sentido a estas alturas, o al menos debería serlo. Pero se está utilizando para justificar algunos de los peores crímenes de guerra de la era moderna. Se está utilizando para justificar la limpieza étnica, no solo en Gaza, sino también ahora en el sur del Líbano. Aldeas enteras han sido arrasadas. Esta semana se han borrado del mapa pueblos en el sur del Líbano, e Israel está pidiendo abiertamente una limpieza étnica forzada bajo amenaza de muerte. Es exactamente el mismo trato que ofrecían a los palestinos en Gaza, pero se justifica porque afirman que se trata de objetivos terroristas en el sur del Líbano, alegando que Hezbollah es una organización terrorista. Bueno, puede ser proscrita políticamente como una organización terrorista por Israel, y el lobby puede presionar a Estados Unidos para que haga lo mismo, que la incluya en la lista de organizaciones terroristas, que presione al gobierno británico como hacen, y que presione a la Unión Europea, como ya han hecho. Pero Hezbollah, la Guardia Revolucionaria Islámica, Hamas, no son organizaciones terroristas expedicionarias ni de lejos. Nada parecido a Al-Qaeda o al ISIS, que de algún modo acaban con armas y equipamiento estadounidenses. En el caso de Siria, financiados directamente por nuestros propios gobiernos. Nada de eso, nada de eso. Pero se está utilizando para justificar los crímenes más horrendos contra la humanidad. Y se está utilizando para justificar los comienzos, o diría yo, ya estamos bien metidos en ello, de una tercera guerra mundial si esto continúa a este ritmo en el Golfo Pérsico. Todo basado en esa etiqueta de terrorista. Así que soy muy pragmático. Me gusta ir a la fuente, me gusta buscar el mecanismo, al menos cuando se trata de relaciones internacionales, porque eso es lo que respalda todas estas políticas que son enormemente destructivas. Y podría añadir que Pete Hegseth publicó un tuit, no sé si lo tienes a mano, Dani, pero dijo, de vuelta a la edad de piedra. Nuestro autodenominado secretario de guerra, que fue expulsado ceremoniosamente de la Guardia Nacional de Daisy, tiene un historial y un currículum impresionantes que sin duda te descalificarían para cualquier puesto en el gabinete. Pero de algún modo, aquí estamos. Todos nuestros senadores votaron para confirmarlo en ese cargo, y no puedo imaginar por qué lo harían. No puedo imaginar qué lobby en Washington instruyó a nuestros senadores estadounidenses para confirmar a Pete Hegseth como secretario de Defensa. Así que recordemos a Pete que cuando Ciro el Grande, en el cilindro de Ciro, la primera declaración de los derechos humanos, eso fue en el año 600 a.C. Entonces, ¿dónde estaba Europa? En el 600 a.C., creo que Europa vivía en cuevas, recolectando y haciendo otras cosas para intentar sobrevivir. Básicamente, eso es lo que hacía Europa en el 600 a.C. Así que, ya sabes que Pete Hegseth, de entre todas las personas, o Estados Unidos en general, den lecciones a los iraníes sobre cuestiones de civilización. En fin, eso no va a disuadir a los iraníes. Déjame decirte, ese puente, te lo digo ahora mismo, si no es este año, si no es en 5 años, ese puente será reconstruido. Y todo lo demás dentro de Irán será reconstruido. Acaban de bombardear a los fabricantes farmacéuticos en las últimas 24 horas dentro de Irán. ¿Por qué están haciendo esto? Por los fabricantes de acero de Irán. Irán va a conseguir acero. ¿Adivina quién va a proporcionar acero a los iraníes ahora? China. Pakistán. Van a conseguir su acero, pero Estados Unidos e Israel quieren destruir todas sus industrias nacionales de sustitución de importaciones y de evasión de sanciones. Por eso, están intentando castigarlos por atreverse a tener una industria nacional y establecer sustitutos de importación para eludir las sanciones estadounidenses. Así que ya no hay más objetivos militares, por así decirlo. Ahora todo se reduce a la industria civil y al castigo. Lo último que diré, y creo que probablemente ya lo he dicho antes,
es que estoy seguro de que Larry puede que haya recomendado o no estos libros en su programa a sus estudiantes. Pero las grandes obras académicas sobre sanciones, con una teoría de juegos muy sencilla, incluido el excelente libro de Daniel Dresner, La paradoja de las sanciones, analizan cada estudio de caso de situaciones en las que se amenaza a la otra parte. Cuando se amenaza físicamente a la otra parte, no hay ningún cumplimiento. Tu objetivo no cumplirá tus exigencias si existe una amenaza implícita, o incluso la creencia de que podrían llegar más amenazas o fuerza física en el futuro. Cero cumplimiento. No vas a conseguir un acuerdo. No puedes bombardear tu camino hacia un acuerdo. No lo digo yo. Si yo asesorara al presidente, simplemente miraría la investigación, la literatura académica y diría en qué se diferencia esto de los otros 100 casos de los últimos 60 años. No se diferencia. Es la naturaleza humana. Para eso existe el campo de las relaciones internacionales, para poder predecir cómo se van a comportar los estados en determinadas situaciones y asesorar en consecuencia. Esa es toda la razón de su existencia. Y esto se les escapa a las personas de la Casa Blanca ahora mismo. O quizá no. Quizá simplemente sean sádicos. No lo sé. Creo que puede que estés dando con algo de verdad ahí. Sí. Coronel Ferguson, quiero felicitarle. Pero antes de hacerlo, solo quiero señalar, respecto al comentario de Patrick sobre Pete Hegseth, que esto es lo más llamativo. Toda la administración de Trump está compuesta por aduladores. Simplemente repiten lo que él dice. Cualquier cosa que haga, cualquier cosa que diga, ellos simplemente lo siguen y lo repiten. Porque Donald Trump, en ese discurso, dijo exactamente lo mismo que Pete Hegseth decidió publicar en Twitter justo después. Aquí está. Muy pronto, vamos a golpearlos con extrema dureza durante las próximas 2 o 3 semanas. Vamos a devolverlos a la edad de piedra, donde pertenecen, para siempre. Así que, volver a la edad de piedra es donde pertenecen, Coronel Wilkerson. Pero el problema con esto, y para retomar el punto de Patrick, quiero conocer su reacción, es que The Economist informa que Irán está ganando casi el doble por las ventas de petróleo diarias que antes de que las bombas estadounidenses e israelíes empezaran a caer a finales de febrero, el 28 de febrero. Puede que esté siendo golpeado en el campo de batalla, pero está ganando la guerra energética. Oh, perdón, un segundo. Tengo que quitar esto. Vale, aquí está. Esta es la cita de The Economist. Y por supuesto es The Economist. No estaría tan seguro de que esté siendo golpeado. Irán está siendo golpeado en el campo de batalla, sí, pero el punto se mantiene. Hay fuentes de gran prestigio que admiten que Irán va a tener los ingresos necesarios para reconstruir. El problema parece estar del lado estadounidense, donde se está perdiendo y drenando mucho, tanto económica como militarmente. Coronel Wilkerson, ¿cuál es su reacción ante esto? Bueno, se podría decir que estamos profundizando en nuestra incapacidad para poner fin a este conflicto, porque una de las cosas que dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Archie, fue reparaciones. Tendrás que pagar por toda la destrucción que has causado, especialmente por aquellos objetivos que no son militares, que son crímenes de guerra. Tendrás que pagar para reconstruirlos. Ahora bien, no estoy diciendo ni por un momento que este país vaya a hacerlo, pero sí digo que estás haciendo que sea muy difícil poner fin a este conflicto en unos términos que quizá no sean trascendentales. Y hablemos de eso por un momento. Aquí tenemos a un presidente que dice que obtenemos todo nuestro propio petróleo, no a través del estrecho de Hormuz, sino de otros lugares, es decir, principalmente de la cuenca del Pérmico y de otros sitios similares dentro de nuestro propio país. Tengo noticias para él. Eso no tuvo mucho efecto en el precio del Brent ni del West Texas Intermediate, y sospecho que tampoco tiene mucho efecto en los precios de otras materias primas que salen del estrecho de Hormuz. Cosas que el mundo solo ahora, creo, en muchos lugares está empezando a conocer, como el helio, la urea y otros materiales críticos.
Hablabas de que el estrecho de Hormuz no es crucial para Estados Unidos. Estás completamente equivocado, Donald Trump, porque de lo que estamos hablando es de desestabilizar la economía global hasta el punto en que estamos casi ahora mismo, por definición, 2 trimestres seguidos en recesión. Estás hablando de provocar una depresión, y no solo una depresión aquí o allá, sino una depresión global. De eso estás hablando, Donald Trump. That's what you're talking about, Donald Trump. Now, I don't think he gives a hang, which is another reason why. Ahora bien, no creo que le importe en absoluto, lo cual es otra razón por la que detesto completamente a ese hombre. No tiene ninguna característica positiva o redentora. Y es Darth Vader, y para quienes no recuerden a Darth Vader o nunca hayan visto las películas, Darth Vader era el malvado, el señor Sith en la saga de Star Wars. Ese es Pete Hegseth. Sin la naturaleza redentora de haber sido una vez un caballero Jedi y por tanto redimirse al final, por así decirlo, Pete Hegseth es exactamente ese tipo de persona, sin ninguna cualidad redentora en absoluto. Estamos viendo, y aquí está la segunda cosa que diré sobre esa condición que acabo de describir como potencialidad, he visto el segundo conjunto de objetivos, los objetivos regionales que los iraníes están considerando. Sé de qué están hablando. Sé dónde están hablando de golpear. Sé por el primer conjunto de objetivos que atacaron, de lo que son capaces. Conozco la devastación. Conozco la precisión. Y conozco la cuidadosa selección de los objetivos que fueron alcanzados para asegurarse de que nosotros y las potencias regionales entendiéramos que Irán estaba haciendo todo lo posible por atacar a los Estados Unidos de América y en algunos casos, como la base aérea Príncipe Sultán, a las personas que apoyaban esas instalaciones para los Estados Unidos. Este segundo conjunto no tiene tales inhibiciones, y no tengo ninguna duda de que pueden alcanzarlos y hacerlo con la misma increíble precisión y devastación que el primer conjunto. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Ras Tanura, en Arabia Saudí, con una capacidad de producción de 550,000 barriles al día. Hablo del otro yacimiento situado más arriba, que produce el 7% del crudo ligero, dulce y de alta calidad de todo el mundo, ya que Libia está más o menos fuera de juego para muchos fines. Estamos hablando de que un 7% del suministro mundial procede de ese único lugar. Bastaría con un ataque como el que lanzaron sobre Bahrein, quizá otro misil o dos, y quedaría fuera de servicio. Me refiero al oleoducto que los saudíes construyeron para intentar evitar la necesidad de pasar por el estrecho de Hormuz, aunque en realidad no lo consigue mucho, sobre todo ahora que los hutíes llevan tanto tiempo en guerra con ellos y que se dirige hacia la zona de Jeddah y el Mar Rojo. Van a eliminar eso. Estoy hablando de todos los objetivos de la región que encajan con lo que acabo de decir. Recesión global, depresión. Van a atacarlos. Ese es su segundo nivel. Así que si seguimos adelante con esto, Donald Trump, vas a incendiar el mundo económicamente y vas a convertir a Estados Unidos en un paria, como lo es ahora Israel. Y esa es una posición de la que puede que se tarde una generación, si es que alguna vez, en recuperarse. Eso es lo que estás preparando, señor presidente. Sí, y Patrick, sobre ese punto del coronel Wilkerson, solo quiero mostrar lo que Arabia Saudí está intentando hacer para eludir las restricciones que Irán ha impuesto en el estrecho de Hormuz, su afirmación de control. Aquí tenemos a Arabia Saudí intentando enviar ahora su petróleo a través del Mar Rojo, por el estrecho de Bab el-Mandeb. Lo ha estado haciendo porque Yemen no lo ha cerrado, pero Yemen ha dicho que lo hará. Si esta guerra continúa y sigue intensificándose, los economistas en Occidente señalan que podría ser uno de los peores desastres en la historia de la producción y distribución moderna de energía. Danny, solo añadiré que la capacidad de lo que están haciendo es aproximadamente una cuarta parte de lo que normalmente fluiría por el estrecho. Así que incluso eso es un retroceso económico.
Sí, definitivamente. Entonces, Patrick, tus pensamientos, tus reacciones ante esto. Oh, perdón, espera un segundo. Oh, sorry, hold on one second. Lo interesante de ese oleoducto este-oeste, el Petrolín allí en Jambu, ese puerto, esa instalación en el Mar Rojo, como bien señala Larry, es que solo está entregando una fracción de lo que podría suministrar en condiciones normales. En este momento, puede transportar alrededor de 1,5 millones de barriles al día, o algo así, a plena capacidad según su equipamiento actual. Pero el déficit en el mercado global ronda los 8 millones de barriles que no están pasando por el estrecho de Hormuz y que normalmente lo harían. Y la cuestión es que muchos de los hutíes ya han atacado ese puerto. Sí, así que, quiero decir, ya lo han demostrado. Sí, al igual que Irán, creo, al principio de la guerra. Pero continúa. Sí, hace años, bueno, un par de años. Es lo que los hutíes, o como los estadounidenses los llaman, Ansar Allah. Sus capacidades hoy son mucho mejores que hace 2 o 3 años. Así que ese es un objetivo abierto. Ya se ha demostrado que puede ser destruido. ¿Por qué querría Arabia Saudí invertir dinero en mejorar esa instalación portuaria para usarla en este gran desvío, digámoslo así, si puede quedar fuera de servicio literalmente en un día por drones o misiles? Y eso también es algo, Danny, que Irán podría atacar igualmente. Así que además de todos los importantes nodos energéticos que mencionó Larry, también están los militares. Sabes, Irán ha sido diría que no ha sido nada agresivo con las posiciones militares estadounidenses en la región. Y creo que han hecho eso en parte por deferencia hacia Arabia Saudí, con la esperanza de apelar al lado más favorable, al lado más razonable de Arabia Saudí en todo esto. Así que está eso, además de las dos, bueno, una principal y otra menor, bases militares estadounidenses dentro del llamado territorio israelí, ¿de acuerdo? Y mucha gente no es consciente de ello. Estados Unidos abrió una base militar permanente dentro de Israel. Creo que la abrieron en 2017 o por ahí, si no me equivoco. Pero no es esa. Lo que también transformaría esto geopolíticamente sería si Irán decidiera, y puede hacerlo, tiene el alcance, atacar Djibouti. Y también podrían, si quisieran, hacer la vida muy incómoda para los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, el Reino Unido y los israelíes que actualmente intentan mantener el control de Socotra, que es una isla muy importante. Están justo frente al Golfo de Adén, casi mirando hacia el estrecho de Bab el-Mandeb. Es de una importancia estratégica enorme. Resulta ser la 8ª maravilla del mundo desde el punto de vista de la belleza natural, pero decidimos convertirla en un portaaviones. Y eso es lo que ha ocurrido. Esa tierra ha sido robada a Yemen y convertida en la práctica en una base militar. Eso podría verse fácilmente amenazado y sería un gran logro para Ansar Allah si las cosas se desarrollaran de esa manera. Buscarían maximizar sus ganancias estratégicas como resultado de ello. Así que hay muchos más objetivos militares estadounidenses en la región, y todo esto hace que sea mucho más difícil llevar a cabo cualquier operación militar importante en el Golfo. Y no me importaría escuchar la opinión del coronel Wilkerson sobre esto, pero ¿de qué iban todos esos anuncios sobre el despliegue de la 82ª División Aerotransportada, los destacamentos de marines estadounidenses y todas esas tropas que supuestamente se dirigían a Oriente Medio? ¿Fue solo una maniobra de distracción? Lo estoy analizando desde un punto de vista logístico, coronel, y me pregunto cómo demonios se puede organizar una operación así en la región. ¿Dónde se va a organizar con ese número de tropas? Porque se necesitan zonas de concentración, lugares desde los que lanzar operaciones, posiciones de repliegue, líneas logísticas y de suministro. No veo dónde podrían tener todo eso. Así que me pregunto, ¿de qué trataban realmente esos anuncios? Tengo que imaginar que probablemente fue, en su mayoría, Hegseth. Puede que haya sido un poco Kane porque, como le dije una vez a Colin Powell,
Realmente no queremos tener a un oficial de la Fuerza Aérea como presidente del Estado Mayor Conjunto. Él estuvo de acuerdo conmigo. Y hay una razón para ello. No entienden la guerra terrestre. Pero también tengo que entender, espero, que hay personas alrededor de Kane, y en el Estado Mayor Conjunto en particular, que comprenden estas cosas. Así que tengo que analizar la mayor parte de esto, especialmente desde que consulté con la MEU en Naha, la MEU desplegada en avanzada en Naha, Okinawa. Ni siquiera habían recibido una orden de advertencia en el momento en que Hegseth y otros anunciaban que estaban en movimiento. Aún no habían recibido una orden de advertencia. Consulté con la otra MEU, creo que estaba en el sur de California, en Pendleton o por esa zona. Fueron alertados, pero ni siquiera tenían su barco todavía. Creo que era el Trípoli el que no había aparecido. En cualquier caso, para nosotros, en su mayoría veteranos militares que observábamos esto desde todo el mundo, estaba bastante claro que estábamos viendo cosas que no eran ciertas. Estábamos concentrando fuerzas que ni siquiera sabían que estaban siendo concentradas. Y en un caso estábamos concentrando una plataforma de desembarco que ni siquiera estaba flotando. Así que empezamos a preocuparnos por ello. Comenzamos a comprobar las fuentes habituales, porque cada vez que se alerta a la 81ª, los periodistas suelen enterarse. Se compran pizzas, la gente empieza a hacer las maletas y todo lo demás. Vigilaron a Bragg muy de cerca. No pasaba nada. Así que esa fue la primera cosa. No entendíamos qué estaba ocurriendo. ¿Estábamos fingiendo? Ya sabes, FEINTNG. ¿Estábamos engañando? ¿Era eso lo que estábamos haciendo? ¿O simplemente la gente de arriba no sabía lo que hacía? Estúpido. Concluimos que probablemente era un poco de ambas cosas. El fingimiento en el lado militar y el no saber lo que hacían en el otro lado. Y Hegseth dándole cosas a Trump, como Trump recibe cosas de todos los aduladores que le rodean. Ya sabes, ¿quieres unos aranceles o te diré cuáles son los buenos aranceles que deberías poner? Estos. Ese es Bannon, por supuesto. Así que en la segunda fase, vimos un movimiento real de fuerzas, incluidas las plataformas. Y entonces empezamos a notar cosas como esta. De acuerdo, ese portaaviones tiene F-35 a bordo. Los F-35 no están permitidos en ese portaaviones salvo para volar en modo de catapulta, y ese portaaviones no puede lanzarlos de esa manera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tenemos aeronaves incompatibles con la superficie plana de lanzamiento, con esos aviones a bordo? Solo los están transportando a algún sitio. Van a colocarlos en uno de los LHA de los Marines o en lo que sea, los que tienen la plataforma y la cubierta capaces de soportar esa presión descendente cuando hacen un despegue brace stall. Todas estas cosas se están uniendo y nos dicen que, primero, Hegseth es completamente incompetente y que Kane puede que esté en el mismo barco que él. No están escuchando a otras personas que podrían incluso estar haciendo lo que esos marineros del Ford intentaron hacer. 2 veces ya. Lo hemos confirmado. Intentaron sabotear el Ford con el sistema de alcantarillado primero. Eso no funcionó, así que luego provocaron incendios en el Ford. Y ahora el Ford, por supuesto, está fuera de combate. Se dirige de vuelta a Norfolk para un mantenimiento que probablemente dure 2, quizá 3 años. En resumen, no sabemos qué están haciendo. Y no tenemos ni idea de por qué la gente que podría llevar a cabo algo como Delta, el SEAL Team 6 y demás, los Rangers, el batallón de Washington, ha sido alertada, pero no movilizada. Van a intentar apoderarse de ello. Hubo algunas personas que casi me convencieron de que realmente estaban haciendo todas esas maniobras de fuerzas convencionales para poder ocultar una operación muy cuidadosa al estilo de Venezuela, con Delta al mando, yendo tras el uranio. Luego empezamos a analizar el peso del uranio y lo que necesitarían para sacarlo de allí. En resumen, estamos desconcertados, por decirlo menos. No sabemos qué están haciendo y nos parece muy extraño. Parece un tal si algo de eso se concentra alrededor de Karg o de cualquiera de las otras islas.
Por ejemplo, nadie ha hablado de esto, pero la mayor instalación de avance y movimiento en la zona, utilizada en ambas guerras de Irak, estaba en Kuwait. Pues bien, Irán la atacó. Los edificios estaban ardiendo. Entonces, ¿sigue siendo esa una zona de avance para Estados Unidos en la región? Era la única que teníamos. Tenemos una para Bright Star en Egipto, pero está realmente demasiado lejos. Y estamos hablando de los Osprey, que en torno solo tienen un alcance operatorio de probablemente entre 350 y 400 millas. Todo es extraño, extremadamente extraño. Pero es en función de esfuerzo de tu estado de export respaldo. Eso es lo que parece. Sí. Bueno, Patrick, algo que decir al respecto. Quiero decir, ahora mismo tenemos un gran desastre entre manos. El petróleo, después de este discurso, ha subido, dólares por barril. Los precios están subiendo, precios récord para la carne picada y posibles escaseces de plásticos para el agua. Danny, cuando hicimos la simulación sobre Pekín de la que le hace unos meses, Aristóteles de Minarapus. Sí, y muchos observadores, economistas, dicen que si se llega a ese punto, significará una recesión económica y que los aumentos de precios que estamos viendo y la turbulencia económica serán mucho mayores que los que se experimentan ahora. Así que, Patrick, ¿alguna reacción a lo que dijo el coronel Wilkerson en medio de este desastre? Porque creo que se está minimizando un poco, incluso por parte de quienes no apoyan esta guerra, quizá incluso por ellos, porque están mirando más, llevo tiempo hablando de esto, los beneficios que están obteniendo las empresas estadounidenses de GNL, etc. Eso podría estar ocultando una crisis que está gestándose. No sé si estás de acuerdo con eso. Antes que nada, abordaré rápidamente la dimensión política y luego brevemente la dimensión económica. En este momento estoy en Arizona, que es un estado indeciso, y estuve en Texas la semana pasada. Salí a hacer algunas entrevistas callejeras y un reportaje para una agencia de noticias del Reino Unido, UK Column, para conocer las impresiones de la gente en las calles. Ahora bien, Texas es el centro del complejo militar industrial de Estados Unidos. Es el estado más militarizado, tiene el mayor número de veteranos y probablemente el mayor número de militares en activo que viven dentro de los límites de este enorme estado. Así que también hablé con muchos veteranos. Estuve en el área metropolitana de Austin, Red Rock, Georgetown, y es una zona mixta. Pero sabes, muchos veteranos de Vietnam con los que hablé, algunos incluso ante la cámara, por cierto, no apoyan en absoluto a este presidente ni lo que está haciendo con esta guerra, de ninguna manera ni bajo ninguna forma. Y detestaban absolutamente a Pete Hegseth. Y no se trataba solo de uno o dos, ni únicamente de veteranos mayores de Vietnam. También eran veteranos más jóvenes, ya fuera que hubieran estado en servicio activo o que tuvieran entre veintitantos y 30 y pocos años. Un hombre de Virginia Occidental, veterano de la Marina de los Estados Unidos, me contó que su muy buen amigo, de esa zona que el ejército llama País de los Hillbillies, de donde según dicen salen algunos de sus mejores combatientes, estaba listo para ingresar en los Navy SEALs. Dijo que esta persona era un portento físico, absolutamente al nivel de un Navy SEAL al 100%. Y básicamente cuando empezó esta guerra hace unas 4 semanas, lo canceló. Dijo, no voy a entrar en esta organización. Así que no sé cómo acabará siendo la carrera de esta persona, si será una carrera militar o no, pero básicamente fue un rechazo. Así que esta idea de que toda la base está de algún modo detrás de Pete Hegseth y Donald Trump en esta especie de guerra sin rumbo es falsa. Hay mucha resistencia. Hay muchos en la comunidad de veteranos y también en el servicio activo, solo para añadir un poco más de evidencia a lo que decía Larry sobre el Gerald Ford, o lo que tú también decías, Danny, sobre el incidente del Gerald Ford. Así que eso es lo primero, políticamente, la dimensión política. Hay mucho disenso en las filas.
El movimiento MAGA se está fracturando, y cuanto más se prolongue esto, básicamente será otro clavo en el ataúd de las próximas elecciones de mitad de mandato. Y eso es un hecho. Le han dado a los demócratas una gran plataforma de campaña con esta guerra de agresión no declarada. Así que esa es la dimensión política. En el plano económico, aparte de todo lo que ya se ha dicho, el hecho es este. El estrecho de Hormuz nunca volverá al antiguo statu quo. Sea cual sea el orden mundial que solía regir cómo funcionaban las cosas en esa parte del mundo, ya no está ocurriendo. Y otra cosa que la gente no se da cuenta, lo cual es bastante miope, y esto quizás sea demasiado profundo para la mente MAGA, tal vez me esté pasando de profundo aquí. ¿Por qué Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Google estarían instalando esos enormes centros de datos en Oriente Medio? Porque déjame decirte, el coste del aire acondicionado por sí solo, te lo puedo asegurar, porque están haciendo lo mismo en Arizona, es muy caro de mantener debido al calor. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque ahí es donde está la energía. Ahí es donde está la energía para proporcionar la carga base de electricidad a esas industrias de alto consumo energético, como la inteligencia artificial y los enormes y extensos centros de datos. Por eso Irán está atacando esas instalaciones en la nube de Amazon en Bahrein recientemente, así como en los Emiratos Árabes Unidos y otros lugares. Ahí es donde está la energía. Así que esa idea de que Trump dice algo como «Oh, no necesitamos preocuparnos por el petróleo de Oriente Medio, tenemos más petróleo», simplemente no es cierta. ¿Puedo decirte eso? ¿Más petróleo del que nadie haya visto antes? No, eso no es cierto. Es un mercado global. El precio del petróleo es global. Las industrias con gran consumo de energía estaban ubicadas allí, pero ya no lo estarán. Este es un nuevo orden en el Golfo Pérsico. No se va a seguir con el negocio como de costumbre. ¿Han pensado todo esto? Porque esto es transformador. Hay tantos aspectos diferentes de esto, desde el punto de vista económico, que son muy difíciles de calcular y predecir hasta que entremos en los ciclos de causa y efecto. Y estamos entrando en ellos ahora. Probablemente no veamos los efectos a largo plazo de muchas de estas cosas hasta dentro de 6 a 12 meses. Así que no se trata solo del mercado bursátil y del precio del petróleo. Hay un montón de otras cosas que tener en cuenta aquí. Además, va a tener que cambiar. Los estados del Golfo que no se sumen a la normalización de relaciones con Irán y luego reconsideren su posición con Israel y con Estados Unidos. Te lo digo ahora mismo, y he estado en el Golfo, he trabajado en el Golfo, he viajado por el Golfo y por Oriente Medio. Esos regímenes no van a durar mucho tiempo porque no habrá lugar para ellos. No pueden librar guerras. Estas monarquías familiares y tribales que gobiernan esos países, quiero decir, Arabia Saudí es un país que lleva el nombre de una familia. Todo es muy precario. Toda su existencia allí es completamente precaria y depende por completo de cosas como las plantas de desalinización, la importación de mano de obra esclava de India, Bangladesh, Sri Lanka y Filipinas, y la llegada de clases directivas procedentes de Europa. Están totalmente sostenidos por corporaciones internacionales europeas y por las personas que trabajan para esas corporaciones. No pueden existir por sí mismos. No pueden tener la economía moderna que el Golfo ha estado promocionando ante el mundo. Venid, traed vuestra inversión extranjera directa. Están intentando construir capitales financieras para mirar más allá de su futuro petrolero, para convertirse en una especie de centros financieros de estilo singapurense, mercantil. Todo eso ya no va a suceder. Bueno, a menos que aún haya alguna posibilidad, pero van a tener que asociarse con Irán. Van a tener que normalizar las relaciones con Irán. De lo contrario, no tendrán futuro. Están literalmente a un incidente o a un misil de un golpe de Estado. Estados Unidos, escucha lo último que diré, no siente ningún aprecio por esas monarquías del Golfo, e Israel tampoco.
Pueden deshacerse de ellas así de fácil. Podrían organizar un golpe militar en cualquiera de esos países, así de simple, y ya está, se acabó. Se marcharían a París, Londres o Los Ángeles, o a donde quiera que terminen. Luego, Estados Unidos e Israel gestionarían una dictadura militar. Eso es lo que ocurriría. Así que lo que digo es que realmente no tienen futuro allí. Podrían tenerlo, pero la ventana de oportunidad para que tomen una decisión al respecto se está cerrando rápidamente, creo yo. Sé que tienes otra cita, así que quiero darte la última palabra. But Danny, you were talking about. Danny, estabas hablando de... ¿No estábamos hablando antes de salir al aire de los mapas que muestran cómo los estados del Golfo han cambiado ahora sus prioridades? Están cruzando Siria y subiendo. Están eliminando completamente a Israel. No habrá oleoductos que crucen Israel, ni oleoductos que bombeen hacia Israel. Y, por lo que oigo de las multinacionales que han estado luchando en este negocio del petróleo del Kurdistán frente al petróleo de Irak, y que ahora por fin han llegado a un acuerdo que al parecer Bagdad acepta, así que están dispuestos a volver a entrar, me dicen lo mismo. Los oleoductos no van a ir por donde se había previsto originalmente. Los oleoductos van a dejar completamente de lado a Israel. Ese es el fin de Israel. Creo que ya ha llegado de todos modos. Como Estado judío no va a seguir existiendo. Podría llegar a existir como un Estado verdaderamente democrático, con palestinos, árabes, cristianos y judíos viviendo en él y siendo tratados más o menos por igual. Pero eso va a ser un camino muy difícil para esos judíos de base en Israel que, aunque detesten a Netanyahu, siguen amando lo que está haciendo con los palestinos y quieren que continúe. Y por cierto, creen que no va lo bastante rápido. Así que, como decía Patrick, toda esta región, incluso de forma provisional, va a cambiar drásticamente de todos modos. Y a largo plazo, esta gente va a deshacerse de esos regímenes en algún momento. Uno se pregunta qué los reemplazará, pero aún así, creo que van a deshacerse de ellos. Así que es una región muy dinámica, que se volverá aún más dinámica con el paso del tiempo y a medida que cambien sus circunstancias económicas. La pregunta que me hago es hasta qué punto se verán perjudicados por lo que se avecina si Trump continúa por este camino absolutamente idiota de ignorar a todos los demás porque, entre comillas, somos autosuficientes y los demás no lo son. Eso simplemente no es cierto. Basta con observar el mundo, especialmente desde una perspectiva económica, para ver que la globalización, te guste o no, es un hecho de la vida hoy en día. Y cuando alteras estas cadenas de suministro, las alteras de forma importante y durante largos periodos de tiempo, te estás buscando problemas. Bueno, Coronel Wilkerson, sé que tiene otra cita en unos minutos, así que le dejaré marchar. Muchas gracias por acompañarnos hoy, se lo agradezco mucho. Cuídese. Gracias por la oportunidad. Por supuesto. Bien, Patrick, quería cerrar quizá con esto. Tal vez podríamos hablar, para terminar aquí, de las grandes implicaciones, las implicaciones globales, de esta guerra, que no está yendo como Estados Unidos e Israel quieren que vaya. Aquí está The Economist. La portada más reciente de la revista The Economist. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. En realidad, esto es un meme popular entre los jóvenes en X, que se muestra aquí. Y esa cita ha estado circulando desde hace bastante tiempo, durante el último año o dos. Pero aún así, esto dice mucho, porque estamos en un momento, Patrick, en el que Irán está diciendo que Omán e Irán van a dictar las condiciones de ahora en adelante para el estrecho de Hormuz. Y una de esas condiciones, Patrick, es que estos buques ahora van a liquidar los peajes y también lo que transportan a sus respectivos países en yuanes chinos, RMB, lo cual es un desarrollo importante. Y todo esto, ya sabes, creo que está siendo ignorado por Estados Unidos y Donald Trump, que lo consideran simplemente como, bueno, no necesitamos el estrecho de todos modos, lo cual, como acaba de decir el coronel Wilkerson, es una insensatez.
malinterpreta y tergiversa por completo su realidad económica. and misinterprets their economic reality. So, Entonces, ¿cuál es tu reacción ante esto? Porque está cobrando cada vez más importancia. more of a talking point. En los círculos financieros y de élite hay una especie de pánico por cómo está surgiendo un nuevo orden, uno que a través de esta guerra en realidad está imponiendo más control en lugar de menos control sobre el desarrollo económico global. Over global economic development. Yeah, I believe that quote there sometimes I might. Sí, creo que esa cita a veces, aunque podría estar equivocado, se atribuye a El arte de la guerra de Sun Tzu en la portada. La otra era el meme de Trump sobre el arte de la guerra. Si no tienes un plan o en realidad no sabes lo que estás haciendo, tu enemigo tampoco. Esa es la genialidad de Donald Trump. No, pero bromas aparte. Vale, hay aquí una jugada de poder por parte de Estados Unidos y están intentando llevarla a cabo. ¿Hasta qué punto tendrá éxito? Esa es otra cuestión. Pero la jugada consiste en que al estrangular el GNL catarí destinado a la conversión del sur de Europa, se ha abierto una oportunidad para aumentar el suministro de GNL estadounidense a esos mercados europeos del sur que antes abastecía Qatar. Y eso sería a un precio superior. Así que sería básicamente como una especie de segunda parte del gasoducto Nord Stream. So that would be sort of Nord Stream pipeline part 2, basically. So the U.S. effectively would be engineering. Así que Estados Unidos, en la práctica, si tuviera éxito, estaría creando prácticamente un monopolio estadounidense sobre el suministro de gas natural a Europa, aparte de lo que Noruega envía a través de su gasoducto a Polonia. Eso es significativo, porque otorga a Estados Unidos una cantidad increíble de influencia, cada vez mayor con los años. Por supuesto, la forma más sencilla para que Europa eluda eso y se vuelva más independiente sería llegar a un acuerdo con Rusia. Pero eso no va a ocurrir, porque Europa no está ocupada militarmente por Rusia, sino por Estados Unidos. Sin embargo, están apareciendo algunas fisuras. Ahora Estados Unidos está hablando de retirarse de sus bases en España, porque España le ha negado la posibilidad de utilizar esas bases para lanzar ataques de bombardeo contra Irán. Así que, si ese es el caso, si cumplen con esa amenaza, las bases estadounidenses en España no son algo trivial. Esas bases incluyen a la Fuerza Aérea, el Ejército y principalmente la Marina. De hecho, nuestra investigación sobre el gasoducto Nord Stream muestra que una de las principales zonas de preparación para los equipos que lo volaron, equipos de la OTAN, fue Rota, en España. Así que España es, técnicamente, una base de operaciones de Estados Unidos para atacar a Europa, si se quiere ver así en relación con el gasoducto Nord Stream. Pero bueno, eso es solo nuestra investigación forense, totalmente basada en hechos, extraída de documentación de fuentes abiertas, registros militares, declaraciones públicas y movimientos del ejército estadounidense, entre otros. Así que, ¿qué sabemos nosotros? Todo eso está publicado en 21st Century Wire de todos modos. Pero Italia también está empezando a plantar cara a Israel. Meloni está hablando de la posibilidad de imponer sanciones económicas o al menos de establecer restricciones a las adquisiciones militares, esas categorías de bienes con Israel. Así que ahí está eso. También hay cierta resistencia por parte de Italia a ser utilizada como base de operaciones para ataques estadounidenses. Así que la especie de entramado europeo, por así decirlo, para Estados Unidos y la OTAN presenta fisuras. Se está resquebrajando, no solo por la presión de la guerra de Ucrania, sino también por esto. La actitud general de los estadounidenses, si se observan las declaraciones de Trump y de personas de la administración, es básicamente algo así como: estamos muy decepcionados con la OTAN, no han acudido en nuestra ayuda. Y entonces, ¿por qué no? Esto es indignante. Es una guerra que Estados Unidos inició y están diciendo que de alguna manera existe una obligación del artículo 5 de ayudar a Estados Unidos en una guerra de agresión no declarada. Es simplemente ridículo.
Pero ese es el pensamiento general. Están usando a Europa como chivo expiatorio. Donald Trump cortejó originalmente a Europa, si recuerdas, hace un par de semanas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué dijo, venid a ayudarme con el estrecho de Hormuz? Porque la presión política se estaba volviendo demasiado fuerte y toda la atención estaba puesta en Estados Unidos. Así que necesitaban involucrar a cómplices europeos en el crimen, por así decirlo, para ampliar la operación y desviar la atención de Estados Unidos. Querían poner a países europeos como Dinamarca y el Reino Unido en el punto de mira de Irán. Quien quiera que sea, necesitan enviar a la Marina allí para ayudar a abrir los estrechos, porque no es nuestro petróleo, es el petróleo de Europa. Entonces, ¿por qué no se encargan ellos mismos de su propio suministro de petróleo? No necesitamos el petróleo, dice Trump de nuevo en su discurso. Tenemos de sobra, de hecho, más que nadie en el mundo. Ridículo. Así que lo que intenta hacer es implicar a Europa, cooptarla en este desastre, y también ponerles en el punto de mira. Porque sabe que en cuanto un barco europeo sea atacado o hundido, eso va a movilizar a muchas fuerzas de derechas en Europa para sumarse a este esfuerzo bélico en Oriente Medio y formar una coalición de los dispuestos. Y aquí estamos, entrando en una especie de orientación al estilo de la guerra de Irak, ahora en 2026. Así que, al final del día, para eso era todo aquello. Es muy poco sincero por parte de Estados Unidos hacer esas acusaciones a Europa, hablando de política energética con Europa, cuando Estados Unidos, a través de esta guerra, está intentando manipular el suministro de energía hacia Europa. Y no solo eso, no sé si viste esos informes, Danny Haiphong, sobre Estados Unidos haciendo acercamientos a China para venderle petróleo estadounidense y diciendo, oye, es una pena lo que ha pasado aquí en el Golfo Pérsico, pero tenemos mucho petróleo para venderte, China. ¿Por qué no nos lo compras a nosotros? Obviamente, probablemente con un recargo, me imagino. Así que, en su mente, ahí es donde están. Están pensando, tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, probadas o declaradas. No creo que eso sea cierto, por cierto, y creo que a ciertos países les interesa no declarar la totalidad de sus reservas, como Rusia. Pero en fin, la idea es que de algún modo Estados Unidos puede abastecer al mundo de energía, eliminando o tomando el control. Y existe una corriente de pensamiento, esto forma parte de la conversación en la Casa Blanca, Danny. Suena imperialista y grandilocuente, pero de eso están hablando. Así que no creo que China aceptara eso ni en 1.000.000 de años, volverse dependiente de Estados Unidos para su energía. Pero lo van a intentar, porque creen que tienen influencia y que podrían lograrlo. Sí, quiero decir, solo con pensarlo ya parece un mal negocio. Rusia está justo ahí. Y vaya, Irán y China están comerciando ahora mismo. Irán está exportando su petróleo a China en cantidades masivas. Estoy seguro de que a un precio muy favorable. Ahora, Patrick, quizá podamos cerrar con tu reacción a esto, porque es una noticia de última hora mientras hablamos de petróleo y de esta guerra. El precio más importante del mundo para los barriles de petróleo reales acaba de dispararse hasta los $140, el nivel más alto desde 2008. Y hablando de las repercusiones de esto, Patrick, Amazon acaba de añadir un recargo del 3,5% por combustible y logística a causa de ello. Y hay informes de que los fertilizantes, los plásticos y todo tipo de productos a lo largo de la cadena de suministro van a sufrir aumentos masivos de precios cuanto más se prolongue esta situación. Lo que demuestra que los beneficios para las empresas de GNL y todo lo que Trump, Hegseth y otros estén pensando en cuanto a obtener ganancias a través de esta crisis no van a producirse en el vacío. Los daños de todo esto no solo les afectarán a ellos, van a provocar ondas de choque en toda la economía mundial. Así que, ¿cuáles son tus reflexiones finales sobre dónde nos encontramos ahora que entramos en la quinta semana de esta guerra?
what were the campaign promises? Bueno, ¿cuáles fueron las promesas de campaña de Trump? Voy a bajar los precios de la gasolina. No habrá nuevas guerras, no más guerras inútiles. Voy a poner a Estados Unidos primero. Pues obtuvimos lo contrario, precios de la gasolina más altos y más guerras, guerras interminables de hecho, y promesas de más guerras en el futuro. Y el propio presidente ha salido públicamente en las últimas 48 horas, lo escuché bien, y dijo, no podemos permitirnos Medicare, no podemos permitirnos estos programas federales de salud porque estamos librando guerras. Entonces, ¿cuánta gente crees que, si ese hubiera sido su mensaje de campaña en 2024, lo habría apoyado? Todos esos republicanos de Thomas Massie. ¿Crees que habría conseguido a todos esos libertarios, a la gente del Partido Libertario que organizaba mítines a favor de Trump, llamándolo como era, recuperar la República o algo así? No lo recuerdo exactamente, pero esos mítines ridículos con Russell Brand y quien fuera más, no lo recuerdo. And whoever else, I can't remember. But, all those swing votes, all those independents. Pero todos esos votos indecisos, todos esos independientes, todos esos republicanos de Ron Paul, todos son votantes de un solo tema en Estados Unidos. Está el voto antibélico y luego el económico. Quiero decir, ¿qué ha conseguido este presidente en materia económica aparte de anuncios? Lo único que entrega son anuncios y tweets. Pero las guerras arancelarias, ¿cuál era el objetivo de las guerras arancelarias? ¿Bajar los precios? ¿Traer de vuelta la manufactura a escala? No, eso no va a pasar. El único crecimiento que parece haber está en la burbuja de la IA, que sigue inflándose, pero podría estallar pronto, según muchos expertos, y en los centros de datos de ese cártel de empresas, como acabas de mencionar. Amazon tiene tal control del mercado que puede imponer un impuesto generalizado. Quiero decir, es un poco ridículo. Así no debería funcionar el mercado. Pero si tienes un monopolio sobre una gran parte del mercado, y no solo eso, Amazon ha gamificado el propio mercado al obligar, básicamente, a las empresas individuales a vender y promocionar sus productos en Amazon, y solo en Amazon. Tienen un control total, igual que los grandes supermercados lo tienen sobre los productores de alimentos. Así que se produce esta consolidación. Si esto continúa, habrá una contracción económica, porque eso es lo que ocurre con una inflación desbocada, y eso significa que se va a restringir el gasto de los consumidores. Eso significa que en última instancia va a haber una crisis de liquidez, pero el capital acabará yendo a algún sitio y será a parar a Howard Lutnick, Jared Kushner, los capitalistas buitres y el capital privado. Ellos se encargarán de gestionar el desmantelamiento de grandes partes de la economía estadounidense, del sector de las pymes y demás. ¿Y sabes qué, Danny? Eso significa que se avecina un rescate. Se avecina un rescate. Con el tiempo, habrá una burbuja que estalle. Si no es la burbuja de la IA, será la nueva burbuja inmobiliaria que están intentando inflar ahora mismo. Y cuando eso ocurra, adivina a dónde va a decir la Reserva Federal a todos esos bancos que canalicen todo ese dinero, hacia el capital privado. Y vas a tener una inflación de los precios de las acciones porque han eliminado de los libros todos los activos no rentables. Así que los precios de las acciones parecen estupendos porque están obteniendo beneficios. De nuevo, se generan estos ciclos artificiales de auge y caída. Trump y su base. Trump ha perdido el cinturón del óxido. Perderá a la clase trabajadora. Perderá a los independientes. Perderá a los votantes contrarios a la guerra. Su base es Wall Street, las grandes petroleras y gasísticas, la gran IA, el lobby israelí. Esa es la base de Trump. Eso es todo. No queda nada más. Esa es su base. Y cualquiera que sea lo bastante estúpido como para seguir todavía en el tren de MAGA a estas alturas, probablemente no pueda ayudarle. Y aquí tienes la prueba de lo que acabas de decir, Patrick. Con la vista puesta en un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares, Trump propone recortes profundos en todos los demás programas para financiar la expansión militar, lo que prepara una gran batalla presupuestaria de cara a las elecciones de mitad de mandato.
ya pinta bastante mal para Donald Trump y el Partido Republicano, dado que la guerra con Irán tiene absolutamente cero, o al menos muy poca, popularidad. Podría decirse que es prácticamente nula, pero está afectando donde más duele, que es entre los independientes, y por supuesto, entre un número masivo de opositores, lo que normalmente significa que la situación se complica a partir de ahora. Pero, Pero oye, Danny, al menos Tulsi Gabbard está teniendo un impacto y una influencia positivos. podría haberse ido. Puede que ni siquiera terminemos antes de esto. Podría estar bien. Ella sigue masajeando sus músculos antibélicos en segundo plano. Eso es lo que estamos... Hay un buen consuelo ahí. Hay mucho buen consuelo circulando con ese tema. Así que sí, todo va a salir bien. Confía en el plan. Está a punto de hacer eso en alguna isla tropical, porque el rumor es que Donald Trump, Tulsi Gabbard, parece que será la siguiente. ¿Y por qué? Pues, ya sabes, por absolutamente nada, porque ha hecho muy poco por oponerse. El valor de su dimisión. Quiero decir, si la despiden sería gracioso, porque tuvo la oportunidad de dimitir con honor de ese cargo cuando el presidente la dejó tirada hace un año, después de que su oficina publicara una evaluación de inteligencia que decía que Irán no estaba desarrollando una bomba nuclear. Y eso, irónicamente o no, podría haber evitado la guerra de 12 días. Y quizá no estaríamos teniendo esta conversación como la tenemos hoy. Todo eso estaba en manos de Tulsi Gabbard hace un año, y ella eligió su carrera por encima de sus principios. Francamente, no veo otra forma de explicarlo, pero estoy seguro de que lo contará en sus memorias. Así que, al menos tiene eso. Tiene el libro y estoy seguro de que será interesante. Sí, sí. Bueno, Patrick, esto ha sido genial. Vamos a irnos juntos. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tanto tu Substack como el canal de YouTube de 21st Century Wire están enlazados en la descripción del video más abajo. También están ahí todos los lugares donde se puede apoyar este canal. ¿Hay algo que quieras promocionar, Patrick, antes de que nos vayamos? Voy a abrir los super chats. No, es solo que si la gente puede encontrar el tiempo y las ganas de visitar 21stcenturywire.com y nuestro canal de YouTube, por supuesto, si pueden entrar, darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos muy limitados en esa plataforma, muy limitados en YouTube, así que necesitamos ayuda real. Necesitamos que la gente venga, vea nuestros videos, vea el Sunday Wire, le dé a me gusta, se suscriba a nuestro canal de YouTube. Eso marcaría una gran diferencia, sí. Sí, definitivamente. Hacedlo todos, porque Patrick hace un gran trabajo independiente. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Volveré mañana. Y por supuesto, todos esos enlaces para apoyar este canal y el de Patrick están en la descripción del vídeo. Nos vemos mañana a la 1 p.m. hora del este. Os mantendré informados de lo que ocurra. Muy bien. Adiós. Gracias. Bye-bye. Thank you.